Buenas tardes, cordial saludo apreciados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestro último encuentro sincrónico de esta asignatura, Análisis Multivariado de Marketing. Em, para entrar en materia, permítame entonces, les comparto la presentacioncita que les tengo. Muy bien, aquí. Listo. Muy bien. Este es entonces nuestro último encuentro sincrónico, nuestra última semana, hasta la semana número 6 y estamos terminando la unidad número 3. Tenemos programado para este final de semana un examen final con un valor de 12.5% y la plataforma estará abierta para que ustedes lo puedan realizar el sábado y el domingo, el 9 de octubre, el 10 de octubre, para que se puedan entonces agendar y poderlo realizar. Muy bien, los objetivos de aprendizaje de esta tercera unidad entonces es el siguiente. El objetivo específico es establecer las técnicas básicas en el análisis y tabulación de datos desde una óptica lo más aplicada posible y asimismo los pasos y técnicas de presentación de resultados a nivel empresarial. Recordemos que esta es la última fase de los pasos de la investigación de la investigación de mercado. La temática entonces que nos propone la unidad número 3, la primera es que es trabajo de campo, la tabulación de información y el análisis de la información y la presentación del informe. Muy bien, entremos en materia entonces. Vamos a recordar qué aspectos abarca entonces esta unidad. Dice que el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? El trabajo de campo entonces es es ir a recabar la información en el sitio donde ésta se realiza, donde ésta está, es ir a verificar qué hay a través de un instrumento y recabar toda la información para después hacer el siguiente paso, que es el de analizar para luego entregar el informe. Este trabajo de campo es en el sitio donde están ocurriendo los hechos y consta de unas fases: planificación, preparación de los entrevistados, realización de las entrevistas y un control del trabajo. Muy bien, respecto a la planificación entonces, en la planificación es importante llevar bien los pasos de ese trabajo de campo para poder tener una muy buena información. Muy bien, esa planificación ya la hemos visto y primero lo que hicimos fue, recuerda, buscar el segmento, buscar ese target objetivo para poder a ese target hacerle la investigación. O sea, esos son sujetos que cumplen unas características las cuales requerimos para hacer la investigación. A esos son los que se le hace la investigación. ¿Cómo? ¿Recuerdan la fórmula para hacer, para hacer a cuánto se le hace la investigación? Que si n mayúscula es mayor de 10.000 o que si o que si n es mayor de 100.000, se utiliza otra fórmula, esa fórmula. Entonces aplicamos esa fórmula y que nos da n minúscula. Esa n minúscula entonces es el número de personas o el número de sujetos a los cuales se les va a hacer la investigación de mercados. Esa es entonces la planificación. ¿Qué más va aquí? El presupuesto, aquí va un presupuesto y aquí va todo lo relacionado con logística. ¿Qué souvenir se va a dar? ¿En dónde se va a hacer las entrevistas? ¿Cierto? ¿Cuánto se le va a pagar a los que a los que va a hacer las entrevistas o las encuestas? Los souvenirs, ¿qué alimentación se le va a dar? Muy bien, aquí todo esto va en planificación. Luego se pasa entonces a la preparación de los entrevistadores y es la preparación de los entrevistadores y de los encuestadores, porque se puede hacer entrevistas o se pueden hacer encuestas. Las entrevistas son más cualitativas, en cambio las encuestas son cuantitativas. Bien, entonces para ambos hay que reclutar personal y hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque hay que familiarizarlo con las encuestas, con las preguntas que se van a hacer. Ellos no pueden llegar hacerle a un entrevistado o a un encuestado mm, cualquier, una encuesta, ¿cierto? De cualquier forma, sin haberse familiarizado antes con el cuestionario. Entonces, primero hay que familiarizarlo. ¿Por qué? Porque no deben haber sesgos de información. No debe de interpretar a su conveniencia el encuestador la pregunta para írsela a decir al encuestado. O sea, tiene que haber mucha neutralidad en ese encuestador. Tiene que ser este entonces un buen comunicador, tiene que ser saludable para poder entonces correr haciendo ese trabajo de campo de un lado para otro, tiene que tener una muy buena presentación, una buena lectura, un buen entendimiento y conocimiento del tema para poder entonces hacer una buena lectura de estas preguntas.
Esta es entonces el selección, reclutamiento y capacitación. En cuanto a la realización de las entrevistas, entonces se realizan las entrevistas, ¿cierto? O se realiza el cuestionario. Recordemos que esas entrevistas se hacen a través de un tópico o una guía de tópicos que realmente son un tipo de preguntas abiertas para poder saber información. Este tipo de entrevistas son ricas en información. Y los cuestionarios, entonces también se realizan las preguntas. Recordemos más adelante, lo vamos a ver, que hay dos tipos de preguntas que son realmente hay tres. Dicen que hay preguntas abiertas, son aquellas que no se les da opción para respuesta, las preguntas cerradas. Y que las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, que son aquellas que tienen dos opciones únicas de respuesta, o falso y verdadero, o negro y blanco, o sí o no. Esas son las dicotómicas. Las tricotómicas son las que tienen tres opciones de respuestas, ¿cierto? Puede ser azul, amarillo, verde. Y las politómicas o las múltiples son las que tienen varias opciones de respuestas. Las dicotómicas tienen dos, las tricotómicas tienen tres, y las politómicas son las que tienen más de tres. Bien, esos son como los tipos de preguntas que se pueden hacer cuando son preguntas en los cuestionarios. Muy bien. Esa última parte de control del trabajo. Es muy importante, ¿por qué? Porque se tiene que verificar que todo lo que se hizo esté bien, bien, para poder analizar. ¿Qué es que hacerle control, una supervisión a las encuestas? Necesitamos, por ejemplo, entonces saber que las encuestas no les falte preguntas por responder, que las preguntas que se le haga, esas de filtro, recuerdan las preguntas de filtro, las preguntas de control, que esas preguntas de filtro estén diligenciadas y que las respuestas de control sean coherentes con lo que están diciendo. Entonces, que no falten respuestas, que no falten páginas en la encuesta, si es que tienen varias páginas, que no falten páginas. ¿Qué más se puede supervisar aquí? Ok, en las entrevistas, por ejemplo, que las grabaciones hayan quedado bien para poder entonces para poder hacer ese análisis. Que no haya, por ejemplo, sesgo en los cuestionarios de los que hacen las encuestas, las preguntas, que no haya sesgo. Es decir, que las encuestas estén bien, que las respuestas estén bien, pero no porque haya una interpretación o haya, por decirlo así, una mano negra en ese encuestador que sesga la información del encuestado. Entonces, este trabajo de control es bastante minucioso, dispendioso, porque entonces se tiene que verificar encuesta por encuesta que todo esté perfectamente. Este es el trabajo de control. En cuanto al proceso de tabulación el proceso de tabulación de la información, entonces acá hay varias fases y tenemos que está la preparación de la base de datos, el análisis estadístico de los datos y la graficación. Acá es importante tener en cuenta que para poder hacer ese análisis se necesita de programas y podemos contar con Excel. Ojo, Excel no es una herramienta estadística, pero podemos trabajar con ella para poder analizar. Entonces acá vienen las tablas dinámicas, que es importante saberlas hacer para poder analizar. Hay programas especiales para analizar, está por ejemplo el Stagraphics, ¿cierto? Que son programas especializados en estadística para poder hacer el análisis correcto. Pero acá entonces nos proponen trabajar tablas dinámicas en Excel. Muy bien, entonces acá lo que hace uno es tomar pues cursos entonces de tablas dinámicas para poder hacer el análisis de estos datos recogidos. Acá nos dicen entonces que el primer paso es identificar y clasificación los tipos de variables y que aquí nos dicen algo importante. El módulo nos propone que hay varios tipos de preguntas respecto a las respuestas que se den y nos dicen que pueden haber cualitativas y cuantitativas. Recuerden que las cualitativas son para entrevistas, ¿cierto? Porque serán ricas en información y son preguntas abiertas. Esas son las cualitativas. Y las cualitativas se pueden dividir en nominal y ordinal. Y las cuantitativas son para las encuestas, bien, y estas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que toman números enteros y las continuas son las que toman también entonces algún tipo de decimales. Muy bien, diseñar el formato de tabulación
Y el formato de tabulación es ahí en la tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, donde arriba están los filtros para poder hacer el cruce de variables y los datos que tenemos ahí con toda la información que se pudo recabar. Esa codificación es cuando se le coloca a esas variables, entonces, un número para poder saber cuáles serán como las respuestas. Luego se digita y luego se analiza, ¿cierto? Ese análisis estadístico de los datos, recordemos entonces que nos hablaban por allá de análisis univariable, que es de una variable, el análisis bivariable, que son de dos variables, y el análisis multivariable, que es rico en información, que son entonces tomar varias variables. ¿Dónde se toman esas variables? Acá, en esta donde dice identificar y clasificación, aquí, en diseñar el formato de tabulación. ¿Cómo se hace entonces? En ese formato de tabulación, en tablas dinámicas arriba que nos dice filtros, vamos a decirle entonces que vamos a hacer análisis multivariable y ahí entonces nos dará las respuestas. Muy bien. Aquí en cuanto a la graficación, no es que esté malo o no es que tenga que haber alguna norma específica que diga que para cierto tipo de variable debe haber una gráfica, pero generalmente se utiliza cierto tipo de gráficas para las variables. Entonces, por ejemplo, para las variables nominales se utiliza las barras o los pictogramas. Para las discretas, para las discretas se utiliza diagrama de barras y para las continuas se utilizan los histogramas de frecuencia. Eso para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, entonces tenemos las cualitativas, las discretas, las continuas, las variables. Muy bien. Por último, entonces, está el análisis de la información. Respecto al análisis de la información, entonces tenemos que acá es el final, es donde ese grupo investigador le da el informe a aquella empresa que le requirió de sus servicios, hacer la investigación de mercados. Es el final, ¿cierto? Entonces es donde se va a ver todo el resultado de todo ese proceso sistemático que se hizo en la investigación de mercados. Esta se expone de forma oral y física. Se entrega en un medio magnético, pero también se hace exposición oral, una socialización a las personas que requieren la información de las empresas. Muy bien. Acá es donde finalmente entonces se dan los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Recordemos que nos dicen y nos mencionan que los hallazgos no son los mismos que las conclusiones. Un hallazgo no es lo mismo que una conclusión y una conclusión no es lo mismo que una recomendación. Un hallazgo es el descubrimiento, es lo que no se sabía y va muy relacionado con las hipótesis, ¿cierto? Es lo que se descubrió. Repito, es lo que no se sabía, no lo sabíamos, eso es un hallazgo, ¿cierto? Se encontró, se descubrió. En tanto que las conclusiones están muy ligadas a los hallazgos. Y una conclusión son afirmaciones que se hacen y que responden directamente a la pregunta de la investigación. Recuerda que por allá primero entonces se planteaba, lo más importante era antes de los objetivos la pregunta de investigación. Muy bien, las conclusiones entonces están ligadas a esa pregunta problematizadora que se hizo. Y las recomendaciones, entonces las recomendaciones es como si se quisiera seguir con esa temática para realizar futuras investigaciones o seguir con el tema, entonces son como unas sugerencias, son una especie de sugerencias y esta tiene mucha experticia, esto tiene mucho de experticia, conocimiento más experiencia, ¿cierto? Entonces es algo que se puede decir que tiene un tinte como de subjetividad, pero que está muy ligada a las conclusiones y a los hallazgos, ¿cierto? No es algo que está pues exento, que alguien de afuera vaya a hablar acerca del tema sin saber, sin conocimiento. Tiene muchísimo conocimiento, entonces son con base en la experticia de quien está trabajando el tema y es una especie, repito, de sugerencia. Muy bien. Esto es entonces lo que se tenía acá en el análisis. Muy bien. Nos dice entonces que cómo realizar ese informe. Muy bien, cómo entregar ese informe. Y nos dan como una especie de ítems, ¿cierto? O de seguimiento, de seguimientos de ítem para entregarlo. Entonces dice que primero una portada, luego va la tabla de contenido, luego va la ficha técnica donde está como todos los requerimientos que se hizo para poder hacer esa investigación de mercados, esos pasos sistemáticos, un resumen ejecutivo, los principales hallazgos, una definición del problema. Recuerden que cuando uno hace una investigación de mercados no siempre se hace por una problemática. Una problemática es algo que requiere solución y una oportunidad es algo que se requiere aprovechar, una situación, ¿cierto? Puntual. Entonces, la definición del problema o de la situación,
una hipótesis, una metodología aplicada, qué metodología se aplicó, las limitaciones, qué barreras se tuvo para hacerla, los resultados de la investigación, donde están las figuras, donde están las gráficas, el análisis estadístico, las conclusiones y las recomendaciones y los anexos. Ahí en los anexos entonces se coloca, si se hizo las entrevistas, entonces se coloca el formato de las entrevistas con las preguntas, los tipos de preguntas abiertas. Y si se hizo una encuesta, entonces se coloca aquí las preguntas que se realizaron en la encuesta. Se tiene también el plan muestral y todas las tablas de apoyo. Esto es entonces el último paso, lo que les decía, el último paso de la investigación de mercado. Muy bien, entonces aquí se valora qué tan importante puede ser realizar la investigación de mercados. Recuerde que una investigación de mercados se hace porque se requiere de una información para una toma de decisiones de la empresa. Entonces la información tiene que ser muy importante, muy relevante para poder que se tomen decisiones y sobre todo decisiones estratégicas en la empresa. Aquí es donde se juzga entonces la importancia de la investigación de mercados. Muy bien. Por último, entonces, me resta decirles que estudien con detenimiento todas las pistas de aprendizaje de la unidad número 3, incluyendo el glosario, ese último glosario al final, que también entonces puede servirnos, puede ser útil para presentar el parcial. Recuerden agendarse estos últimos días para poder presentar el examen. Si tienen alguna pregunta, recuerden que estoy en el foro de consultas, también estoy en el correo o en la plataforma donde está el globito de mensajes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.